Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy son las leyes de Newton. Entonces, es muy sabido que Newton tiene tres leyes. ¿Sí? La primera ley de Newton o la ley de la inercia. La segunda ley de Newton que corresponde al sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. ¿Ya? Vamos a analizar cada una de ellas. La primera ley me dice que un cuerpo permanece en reposo, ¿sí? O se mueve a velocidad constante, siempre y cuando no haya una fuerza que actúe sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, es la oposición al cambio de estado. ¿De acuerdo? Eso es la inercia. ¿Y ustedes cómo pueden sentir la inercia? El ejemplo más claro de inercia es, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran en un vehículo, en un bus, por ejemplo. ¿Ya? Y ustedes están parados sobre el bus y el bus arranca. ¿Qué hace su cuerpo? No sé si han notado que intenta quedarse hacia atrás o como que ustedes sienten que se van hacia atrás. Entonces, esa es la inercia, chicos. Es la oposición al cambio de estado. ¿Sí? Esa es la inercia y nosotros debemos de entenderla muy bien y esa es una manera muy facilita para que ustedes la comprendan. O de igual forma, cuando ustedes toman una curva y han sentido como que ustedes se desplazan hacia el lado contrario al que es la curva. En realidad ustedes no se están desplazando, sino es el carro el que está tratando de llevarles y su cuerpo está tratando de oponerse a ese movimiento. ¿Sí? Ese es el significado de inercia. Ahora, para la primera ley de Newton, mientras nosotros no apliquemos ninguna fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo permanecerá en movimiento con velocidad constante. ¿Sí? O sea que si nosotros no frenamos o aceleramos, idealmente el cuerpo debe permanecer a la misma velocidad durante un tiempo indeterminado. ¿Sí? Lo mismo pasaría que si ustedes están en reposo, ustedes permanecerán en reposo a menos de que se aplique una fuerza que les haga cambiar ese estado. Entonces, eso nos dice la primera ley de Newton. ¿Sí? Como les decía, más conocida como la inercia y es la oposición al cambio de estado. La segunda ley de Newton es en cambio más real cuando nosotros ya tenemos fuerzas que interactúen. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar sometidos a fuerzas. Entonces, ¿qué me diría esto de aquí? Que nosotros le aplicamos una fuerza a este cochecito, supongamos de aquí, ¿sí? Y esa fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Entonces, no sé si recuerdan, en la última clase de física habíamos visto precisamente esto, donde utilizábamos esta formulita de aquí, que fuerza es igual a masa por aceleración. Normalmente, los cuerpos tienen varias fuerzas, ¿sí? Varias fuerzas que están actuando sobre él. Y entre ellas, por ejemplo, nosotros vamos a tener la característica que siempre se vaya hacia el piso, que va a ser el peso, que normalmente se representa con W. ¿Sí? Ese es el peso. Y el peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad. Debemos recordar que gravedad para el examen EA es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, siempre que nosotros tenemos un peso, vamos a tener la aplicación de la tercera ley de Newton también, que sería una reacción, una normal, que va a estar en sentido contrario al cuerpo, ¿sí? Estará por aquí, ¿de acuerdo? Y esa normal va a ser igual al peso, en este caso de que el plano sea horizontal. ¿Qué hace esta normal? Es la fuerza que el peso ejerce sobre nosotros. Entonces, más claro lo vamos a analizar en la tercera ley de Newton. Listo. Ahora, adicional, cuando nosotros estamos analizando este movimiento, nosotros vamos a tener aquí, en contra del movimiento, otra fuerza. Una fuerza que va a oponerse a ese movimiento en horizontal. ¿Sí? Y esa fuerza es la denominada fuerza de rozamiento o fricción. ¿De acuerdo?
Y esa fricción es igual a un coeficiente de fricción. Sí, que ese coeficiente de fricción es tabulado, pero obviamente para este caso del examen nos lo darán. Y va a ser igual a ñu, que es el coeficiente, por la normal. La normal que recuerden, hace un segundito vimos, es la reacción al peso. ¿De acuerdo? Esa fuerza de rozamiento, ¿qué hace? Trata de detener el cuerpo. Y esa fuerza de rozamiento o fricción siempre está presente. Siempre que ustedes intenten mover un cuerpo, esa fuerza de rozamiento va a estar presente. ¿Sí? Entonces, nosotros imaginémonos el caso de que vamos a empujar una banca o un escritorio. Nosotros aplicamos cierta fuerza y, sin embargo, de nosotros estar aplicando una fuerza, todavía el cuerpo no se mueve. Entonces, aplicamos un poquito más de fuerza, vencemos esta denominada fuerza de rozamiento y entonces ahí sí va a haber movimiento. ¿De acuerdo? En ejercicios ustedes van a poder comprender de mejor manera todo lo que esto significa, pero es clave que la fuerza de rozamiento ustedes la tengan claro, siempre es opuesta al movimiento. Es decir, que si yo me estoy desplazando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estará hacia la izquierda. Se la grafica por lo general en la zona de contacto. O sea, por ejemplo, aquí en el piso, entre las ruedas y el piso, ahí nosotros tendríamos la fuerza de rozamiento. Obviamente esa fuerza de rozamiento para cuando nosotros hagamos el sumatorio de fuerzas, la podremos ubicar desde el centro hacia la izquierda, pero realmente estará aquí, en la zona de contacto. Y esa fuerza de rozamiento o ese coeficiente que tenemos aquí, ñu, que se representa como una U, es característico de cada material. O sea, si es que yo de pronto rozo lija con lija o lija con metal o vidrio con vidrio, va a ser distintas y todo eso viene tabulado. Pero en los ejercicios ya por lo general nos dan ese valor. ¿De acuerdo? Imagínense, no va a ser lo mismo que nosotros, supongamos, rocemos madera. Madera contra cemento. ¿Sí? Si ustedes rozan madera contra cemento, va a ser muy difícil que se desplace. Pero ¿y qué tal si yo les digo, vamos a rozar sobre un vidrio, vamos a pasar hielo? Ya, entonces Sonia, ayúdame con eso, Sonia Corrales. ¿Qué creerías tú? ¿Que sería fácil el desplazamiento o que sería complicado deslizar un hielo sobre una superficie de vidrio? Fáciles. Facilito, ¿verdad? Súper fácil se va a desplazar. ¿Y qué tal si en cambio tratamos de desplazar ahora un pedazo de fierro sobre un piso que esté de pronto cubierto de lija, ¿ya? Ayúdame, Sebas Carvajal. ¿Sería fácil o un poco más difícil desplazar esto que el hielo sobre el hielo sobre el vidrio? Coméntame, Sebas. Difícil. Sebas. Con voz de niña. Bueno, lo que nosotros queríamos, o más o menos, es ver esa situación, ¿de acuerdo? Eso va a ser la fuerza de rozamiento. Ahora, nosotros aquí podemos tener varias fuerzas interactuando, una fuerza que le jale, una fuerza que le jale para este lado, y podemos ver en este caso de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si los de la izquierda aplican la misma fuerza que los de la derecha? En este caso, si los dos aplican la misma fuerza, no se va a desplazar ni para la izquierda ni para la derecha, porque ambos van a estar aplicando la misma fuerza. Pero ¿qué tal si los de la izquierda son más fuertes? Ellos van a jalar y van a hacer que ellos se desplacen. Entonces aquí se va a generar el denominado sumatorio de fuerzas. Y si es que las fuerzas son iguales, va a ser igual a cero el sumatorio de fuerzas, porque no va a haber desplazamiento. Y si es que alguno de los dos lados jala más fuerte que el otro lado, ahí sí nosotros vamos a tener que se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. Y ahí sí vamos a tener obviamente que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y pasemos ahora a la tercera ley de Newton.
La ley de acción y reacción. ¿Qué me dice esta ley? La ley de Newton me dice que a toda acción hay una reacción opuesta de misma magnitud y en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si le vemos a esta persona de aquí, está empujando una pared, ¿ya? Y si ustedes se levantan ahorita un ratito de la clase y empujan la pared, ¿qué va a pasar? Aparentemente nada, la pared ni se mueve ni nosotros tampoco. Pero la misma fuerza que nosotros estamos aplicando sobre la pared nos devolverá a nosotros. ¿Sí? Simplemente que en sentido contrario. Sí, la misma magnitud, el mismo módulo, pero el sentido contrario. Eso hace que ni yo me caiga al piso por la fuerza que ejerce la pared sobre mí, ni que la pared se caiga al piso porque mi fuerza es demasiado grande. ¿Ya? Y esta tercera ley de Newton es muy aplicada. ¿Por qué? El simple hecho de que nosotros estemos parados, nosotros le estamos ejerciendo una fuerza, ¿sí? Equivalente a nuestro peso, al planeta. Y si es que nuestra fuerza fuera mayor, nosotros nos hundiríamos. Pero como el planeta nos devuelve exactamente la misma fuerza, nos mantenemos en equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las tres leyes de Newton y es importante que ustedes las tengan presente. Entonces, hagamos un recuento. Primera ley de Newton o ley de la inercia, que significaba la oposición al cambio de estado, ¿sí? Recuerden, un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa se aplique sobre él. La segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Y la tercera, donde es el principio de acción y reacción. Para este principio de acción y reacción también es algo fácil entenderlo de esta manera. Cuando ustedes, por ejemplo, le molestan a un compañero, su compañero va a reaccionar, ¿verdad? Entonces, eso es un principio. A cada acción hay una reacción equivalente, ¿de acuerdo? O si no, el claro ejemplo aquí de la pared, donde ni la pared se mueve ni nosotros tampoco, a pesar de haber fuerzas aquí. De acuerdo, entonces vamos a plantearnos un pequeño dibujito aquí. Sí, vamos a tener ese bloque y nosotros vamos a aplicar varias fuerzas sobre este bloque. Entonces voy a decir que este bloque está siendo jalado de pronto por aquí. Sí, va a tener una fuerza F, que va a intentar desplazar el bloque. Voy a dibujar la superficie también de la Tierra, por aquí más o menos. ¿Listo? Tendríamos la superficie. Sí. Entonces, como va a haber rozamiento entre esos dos, yo también digo que aquí va a existir una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento denominada Fr. ¿Ya? El cuerpo, obviamente, todo cuerpo tiene masa, entonces este cuerpo va a tener un peso, sí, denominado W. Y como reacción a ese peso vamos a tener una normal también. Esa normal va a estar en sentido contrario a ese peso. Ahora, de estas fuerzas no necesariamente todas van a existir. ¿Por qué? El peso y la normal sí siempre, pero la de rozamiento no, porque va a haber ejercicios donde me digan que no consideremos o que despreciemos la fuerza de rozamiento. Entonces, nosotros tendríamos que saber leer e interpretar bien qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué otras fuerzas adicionales yo tendré aquí? Pues ninguna otra fuerza más de momento. Estas fuerzas son las que nosotros vamos a tener. Ok, listo. Para nosotros poder resolver los ejercicios, se acostumbra a hacer en física el denominado DSL o diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? No es más que simplemente la simplificación de esto. Nosotros en vez de considerar la forma del cuerpo, que supongamos puede ser un carro, puede ser
un bus, puede ser un bloque de madera, lo que sea, una piedra, nosotros lo reemplazamos simplemente por un punto. ¿Y por qué podemos hacer esto? Debido a que nosotros somos partículas insignificantes en tamaño con relación al planeta. Entonces no necesitamos ser tan específicos en este nivel para poder entender o que la forma nos complique en algo lo que tenemos aquí. ¿Y qué se hace normalmente en este denominado diagrama de cuerpo libre? Pues es lo siguiente. Considerar que nosotros tenemos los ejes, ¿sí? Vamos a tener un eje en vertical y vamos a tener un eje en horizontal. Estos ejes van a cruzar exactamente por el centro de gravedad del objeto. ¿Y qué es el centro de gravedad? Es en el centro donde podríamos decir que se concentra la mayoría de masa. ¿Sí? ¿Y en qué me ayuda este diagrama de cuerpo libre? A que yo simplifico más mi gráfica. ¿Y qué puedo hacer en este diagrama de cuerpo libre? Todas las fuerzas que supongamos habíamos puesto hace un ratito se dirigían hacia la derecha o se dirigían hacia la izquierda, los podemos graficar aquí de una manera más básica. Entonces simplemente aquí tendré mi fuerza F, acá tendría mi fuerza de rozamiento, tendría acá mi peso también, y obviamente tendría mi normal. Entonces, para eso me sirve un diagrama de cuerpo libre, únicamente para simplificar las cosas, ¿sí? Para yo no estar tan preocupado de la figura, sino únicamente estar preocupado de las fuerzas que se aplican en ese centro de gravedad. Si nosotros quisiéramos encontrar idealmente el centro de gravedad, estaría más o menos por aquí, en la mitad del cuerpo. Si es que el cuerpo es exactito, estaría justo en la mitad. ¿Sí? Y a este punto de aquí es a donde llegarían y saldrían todas las fuerzas. En cualquier dirección que estén, siempre van a pasar por el centro de gravedad del cuerpo y es por eso que se hace más fácil analizarlo a través de un diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, no siempre los cuerpos van a estarse desplazando de manera horizontal, como aquí. Los cuerpos también muchas veces nos vienen presentados a través de un plano inclinado. Entonces, supongamos que nosotros tengamos este plano inclinado. ¿Sí? Nosotros tendríamos aquí la relación con el piso. Vamos a tener un ángulo que se forme entre esos dos, que por lo general obviamente esto nos dan como dato, ¿sí? Pero se va a formar ese ángulo. En este caso vamos a determinarlo como ángulo teta. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener un bloque que se deslice sobre ese cuerpo. Entonces supongamos el bloque no podría estar así. Más o menos estaría en esta forma el bloque. Y las mismas fuerzas que actuaban antes sobre el bloque actuarán ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora, ya, vamos por aquí. Listo, ¿cuál es la diferencia ahora con este bloque? Que esas fuerzas van a estar aplicadas en otro sentido. O sea, el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. El peso siempre va a estar desde el centro de la figura perpendicular hacia abajo. ¿Sí? Siempre vertical el peso. Nunca va a estar en diagonal ni nada. El peso siempre hacia el centro de la Tierra, o sea, siempre en vertical. Entonces ese va a ser mi peso. Pero ahora ese peso va a descomponerse en dos fuerzas también. Entonces yo voy a tener una componente de ese peso en X y voy a tener una componente de este peso en Y.
Entonces pongamos, aquí tendría mi peso en X. ¿Ya? Y acá yo tendría mi peso en Y. Sí, entonces, como habíamos visto también la descomposición de los vectores, aquí yo tendría esto. ¿Ya? Ahora, este peso en Y es más práctico si nosotros lo ponemos del otro lado. Entonces, voy a borrarle de aquí. Pero era para que vean de dónde sale la composición del vector. Pero es más fácil entenderlo si es que yo lo pongo acá. Aquí va a estar mi peso en Y. ¿Ya? Y si gustan ese peso en X, igual lo trasladamos acá para que se entienda de mejor manera. Ahí estaría mi peso en X. Entonces aquí yo tendría peso en Y. Y por aquí estaría mi peso en X. Cada uno con su colorcito para que se entienda y no se confunda. Y obviamente la W, que es el peso. Cada una de esas va a tener una componente. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Este peso de aquí en X de acá arriba también lo voy a desaparecer ahorita de momento. ¿Sí? Y ahí ya tendría mi descripción más fácil. Miren, el peso, la componente del peso en Y la componente del peso en X. ¿Y por qué les hablo de componentes? Porque el momento en que nosotros estamos en un plano inclinado, nosotros debemos crear unos planos alternos. Entonces, normalmente nosotros teníamos el eje X y el eje Y. Ahora nuestros ejes van a estar aquí. Este va a ser mi eje en X y el de acá será mi eje Y. Hemos desplazado, sí, lo que normalmente hubiera estado en horizontal para poder realizar los cálculos. Y este ángulo θ que nosotros teníamos aquí es el mismo ángulo que se formará entre estos vectores, el peso en Y y el peso en vertical. Entonces, ese ángulo θ se conserva y lo tendría acá. ¿Sí? Este va a ser exactamente mi mismo ángulo θ. Entonces, aquí yo tendría mi ángulo θ. No se ve muy bien. Mejor hagámosle con... Listo, ahí está más claro. Ese va a ser mi ángulo θ. Entonces, ¿cómo diferencio en qué parte va a estar mi ángulo θ? Siempre entre el peso y el peso en Y. ¿Sí? Nunca va a estar acá. Por ejemplo, aquí que habíamos puesto el peso en X, nunca va a estar acá este ángulo de aquí. Y es exactamente el mismo. ¿Cómo calculo yo esas componentes? Pues de la misma forma que ayer habíamos calculado las componentes también. ¿Qué puedo decir yo? El peso en Y sería igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y por qué por el coseno y no por el seno? Porque si es que nosotros sacamos el seno de este ángulo, sí, el seno de θ, ¿qué tengo opuesto? El peso en X. Y coseno, en cambio, ¿qué tengo? El peso en Y. Adyacente tengo el peso en Y. Y para hacerlo más fácil, recuerden que ya decíamos directamente, el peso en Y a qué va a ser igual, o cualquier vector a cuál va a ser igual, al módulo multiplicado por el seno o por el coseno del ángulo. Entonces acá yo tendré que el peso en X va a ser igual al peso multiplicado por el seno del ángulo. Y de esta forma yo puedo calcular ya esos dos pesos que a la final ustedes se van a dar cuenta son muy importantes para yo poder entender. Ahora, recuerdan que yo les había dicho hace un momento que nosotros al tener un peso íbamos a tener una normal. Ahora, la normal es perpendicular al piso. O sea, en este caso estaría justamente aquí. Pongámosle de verde. La normal estaría justamente en esta partecita de aquí. Saldría desde el centro y subiría por el eje de las Y.
Esa va a ser mi normal. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi valor de la normal. Con eso estamos un poquito más claros. Sí, la normal no tiene relación con el peso directo, sino con el peso en Y, que es en donde se está apoyando el cuerpo. También decíamos que podíamos tener una fuerza de rozamiento, entonces esa fuerza de rozamiento la voy a expresar de color café. Supuestamente el cuerpo, si lo dejamos caer, el cuerpo estaría deslizándose hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que la fuerza de rozamiento está yéndose hacia arriba. Y yo tendría mi fuerza de rozamiento. Y hasta ahí yo ya tendría todas las fuerzas que estarían actuando sobre este cuerpo. Ahora, nosotros, según la segunda ley de Newton, donde podemos ver que se aplican varias fuerzas, nosotros podemos aplicar el famoso sumatorio de fuerzas. Entonces, yo puedo hacer un sumatorio de fuerzas en X sumatorio, recuerden, ese es el signo de sumatoria, ¿sí? Y en X, ¿habrá o no habrá desplazamiento? ¿Qué dicen ustedes? Ayúdame respondiendo, Gabriela. Gabriela Barragán. ¿Me puedes repetir la última parte? Sí, dicen aquí estoy. Ya, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el cuerpo se desplace o no se desplace en el eje de las X? Si estamos en un plano inclinado, en una cuesta, digamos, Sí, soltamos sí ahí se un cuerpo. desplaza ¿Crees que se porque desplace o no está se en desplace? caída como ser. ¿Perdón? Sí se desplaza. Claro, lo más lógico sería que el cuerpo tratara de desplazar. Vamos a suponer en este caso que el cuerpo sí se desplaza. Entonces vamos a poner aquí esto así, que normalmente indica que el cuerpo se está desplazando hacia abajo. Yo sé que está un poquito chueco y todo, pero ni modo ahorita. De acuerdo, lo tratemos de hacer una vez más, de pronto me salga mejor. Ya, la idea es que el cuerpo se está desplazando hacia abajo y le puse una de velocidad. Entonces, decía, si hacemos el sumatorio de fuerzas en X, esto va a ser igual, como si hay desplazamiento, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ahora, ¿qué fuerzas tengo yo en X? A ver, vamos analizando. Ayúdame, por favor, Nicole Vargas. ¿Qué fuerzas nomás están interactuando en el eje de las X? Nicole. Bueno, estábamos en que qué fuerzas actúan sobre el eje de las X. Entonces, veamos, sobre el eje de las X, nosotros vamos a considerar positivo aquellas fuerzas que están a favor del movimiento, o sea, que están en el mismo sentido. Si decimos que el cuerpo se está desplazando, aumentemos también una fuerza aquí. Aumentemos una fuerza F. Sí, que supongamos está tratando de hacer que el cuerpo no caiga. O pongámoslo al revés, hagamos que esté empujando el cuerpo. Ya, vamos a tener esa fuerza F también aquí en horizontal, que está haciendo que el cuerpo se deslice hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué fuerzas nosotros nomás tenemos en X? Entonces, estaba analizando que tendría la fuerza F más el peso en X, que también está direccionado hacia abajo, y menos la fuerza de rozamiento,
que está direccionada opuesta al movimiento. ¿Sí? Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí estaría haciendo el sumatorio de fuerzas en X. Y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque decíamos que el cuerpo sí se está moviendo. Por eso es igual a masa por aceleración. Ahora, si es que yo hago el análisis para el eje vertical o para el eje de las Y, igual de la misma forma podré plantear mi sumatorio de fuerzas. Entonces tendría sumatorio de fuerzas en Y ahora, o fuerzas verticales. Sumatorio de fuerzas en Y será igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 si es que sí hay movimiento? Porque el movimiento es horizontal. El cuerpo no se está moviendo de arriba hacia abajo, sino únicamente horizontalmente. Entonces, por eso es que yo no considero ese movimiento vertical como tal. Únicamente el movimiento es sobre el eje de las X. Si ustedes se fijan en el eje de las Y, imposible que me mueva porque el peso en Y la normal, que son las que actúan sobre ese eje, son iguales. El principio de acción y reacción. Entonces, ¿qué tengo en el sumatorio de fuerzas en Y? Claro, dime. Disculpe, en el eje Y, la N, ¿qué significaba? La normal. Ella. Gracias. ¿Sí? Ya despuesito, si gustan, le podemos hacer un balance de qué significa cada letra. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo la normal, que va a ser positiva, y menos el peso en Y. Esto va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, también nosotros podíamos o decíamos que la normal, después posteriormente, la normal va a ser igual al peso en Y, ¿sí? Una vez que hemos despejado. Y aquí arriba nosotros vamos a tener valores y podremos encontrar alguna de estas de aquí. Adicional, yo tengo que saber algo más. ¿Qué más debo saber? Debo recordar que hace un poquito les había dicho que... Vamos aquí. ¿Dónde? FR es igual a la fuerza de rozamiento. Sí, y la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal, donde ñu es el coeficiente y n es la normal. ¿Sí? También podríamos decir o añadir aquí que W es el peso. Podríamos decir que W es igual al peso. Que WX es el peso en el eje X. Y que WY es el peso en el eje Y. ¿Qué otra cosa? Podríamos también decir que... Déjame ver si es que puedo alejar un poquito esto. No. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra incógnita podríamos tener? Podríamos decir que teta es el ángulo. Vámosle por aquí. Teta es igual al ángulo de inclinación plano. ¿Qué otra letra más encontramos por aquí? Creo que ninguna más. Y fuerza es una fuerza externa. Pongamos que F es una fuerza externa. Ahí creo que están expresadas cada una de las fuerzas que nosotros tenemos ahí. Entonces sí es importante que ustedes lo tengan clarito. ¿Qué significa cada cosa? ¿Cómo obtengo el peso en X? ¿Cómo obtengo el peso en Y? ¿Para qué me sirve hacer el sumatorio de fuerzas en X y en Y? También, ¿por qué en X sí tengo que es igual a masa por aceleración y por qué en Y digo que es igual a 0? A pesar de que si el cuerpo se encontrase en reposo, igual. La sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0, pero por lo general vamos a hablar de que estamos en movimiento.
Recuerden que para encontrar el peso en Y, lo que hago es siempre es multiplicar el módulo por el coseno, porque va a ser el que está adyacente, y para el peso en X por el seno. ¿De acuerdo, chicos?